están? Muy buenos días, bienvenidos a Está Pasando. Es lunes 17 de octubre. Ya ha finalizado prácticamente la vacunación en las residencias de personas mayores y dependientes y ahora en Castilla y León comienza el llamamiento general. Desde hoy, los que tengan 60 años o más ya pueden pedir cita para su cuarta dosis y también para recibir el pinchazo de la gripe a la vez. Vamos a Soria, Irene Rodríguez. ¿Qué tal? Efectivamente, en Soria están llamadas a recibir esta cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus. 29.000 personas y además pueden recibir también la dosis de la gripe. Pueden reservar su cita tanto por teléfono como a través de la aplicación y además, pues como decimos, podrán recibir también la vacuna contra la COVID-19 y también la de la gripe. Para que nos hagamos una idea, solamente en Soria, desde las 12 del mediodía hasta la 1, están citadas entre 40 y 50 personas. Algunas de ellas ya están esperando por esta sala de espera para recibir su vacuna. Vamos a hablar con algunas de ellas y también con uno de los responsables del equipo de vacunación en Está Pasando. Gracias, Irene. Y en Valladolid hoy se acaba de presentar el último informe que analiza el estado de la pobreza y la exclusión social que hay en Castilla y León después del COVID. Tiene todos los datos hoy Natalia Fernández. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes. Pues sí, como bien has dicho, acaba de presentarse ese informe que tiene un objetivo principal: hacer una radiografía de la pobreza y la exclusión social aquí en Castilla y León después de la pandemia. En unos minutos sabremos todos esos datos aquí en Está Pasando. En el entorno de la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, que se celebró este sábado, estaremos en uno de los actos que pone en valor su trabajo y su papel en la sociedad. Estaremos en el municipio vallisoletano de Carpio. Allí, en la agenda de esta mañana, se entrega la beca de investigación en materia de igualdad, pero no solo eso. Ana Duarte. Así es, están teniendo lugar esos actos conmemorativos, como bien dices, del Día Internacional de la Mujer Rural. Y precisamente al municipio de Carpio, aquí en Valladolid, se han acercado las representantes de las 23 asociaciones de mujeres de la Junta Directiva. Una jornada que ha comenzado con un pleno ordinario del Consejo Provincial de Mujeres. Luego se ha expuesto esas actuaciones del segundo plan de dinamización para la mujer rural y, como bien comentaba, se hará entrega de la beca de investigación para la igualdad de oportunidades. Acabamos de ver algunos de los temas que vamos a abordar en los próximos minutos, pero no son los únicos. Y para acompañarnos en este recorrido por la actualidad, hoy están con nosotros Miguel Ángel Díaz, profesor de la Universidad Europea, Miguel de Cervantes. Buenos días, María. Y también nos acompaña Santiago González, director de El Día de Valladolid. Buenos días, María. Gracias a ambos por estar aquí. Bueno, por primera vez en nuestro país y también en Castilla y León, un informe recoge los datos oficiales de pobreza después de la pandemia. Este viernes ya conocimos las cifras que nos dejó ese mismo estudio a nivel nacional y desde luego que no invitaban a la esperanza. Natalia Fernández, ¿cómo está la situación aquí en Castilla y León? Pues mira, como decías tú antes, a las 10:30 se ha presentado ese informe y para que nos cuente todos esos datos tenemos esta mañana con nosotros a Jonathan. Muy buenos días, Jonathan. Hola, buenos días. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este informe que habéis presentado? Bueno, pues la conclusión principal es que vemos como en Castilla y León la desigualdad ha aumentado, ¿no? Esos son los primeros datos que nos ha arrojado la pandemia. Como bien indicaba antes la compañera, vemos que son el primer informe donde se incluyen los efectos de la pandemia. Vemos como el grupo de población que menos ingresos tenían aún disminuye todavía esos ingresos y vemos como el grupo de población que mayores ingresos tenía ha aumentado todavía. Entonces, bueno, vemos como esa desigualdad ha crecido en este sentido. También hemos visto, ¿no? La clase media es la que sale prácticamente peor parada en estos datos, ¿no? Bueno, peor parada, pero realmente es porque se ha disminuido. Realmente quien ha salido peor todavía ha sido las personas que ya estaban en una situación de precarización, ¿no? Es decir, personas que ya se estaban enfrentando a una economía de supervivencia donde se han visto que sus ingresos han disminuido todavía más en ese sentido. Entonces, claro, eso sí que nos deja una imagen de una sociedad más desigual y con menor clase media. Tenemos una sociedad más desigual. No sé si la pandemia ha influido en esta situación.
Claro, la pandemia ha sido uno de los efectos que ha provocado esta situación. Sí que es cierto que vemos como algunas tendencias que se venían presentando, por ejemplo, la brecha de género. La pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar esas tendencias. Vemos como en todos los indicadores que se utilizan para medir la pobreza y la exclusión social, vemos como las mujeres están situadas por encima de los hombres, es decir, presentan mayor riesgo de pobreza, presentan menor tasa de horas de trabajo en el hogar. También otro grupo que se ha visto afectado por esto ha sido los menores de 18 años, ¿no? Cuando se denomina pobreza infantil, estos son los datos, ¿no?, que representan a esa pobreza. Es cierto que veíamos cómo también ese grupo iba aumentando, pero la pandemia ha provocado que ese aumento sea mayor. Por ejemplo, en relación al hábitat, algo tan importante para Castilla y León, vemos cómo las personas que están en el entorno rural también presentan mayores rasgos y mayores riesgos de caer en la pobreza y en la exclusión social. Por lo tanto, los datos que tenemos en este informe, precisamente optimistas, tampoco son, ¿no? Claro, los datos nos ponen en una situación de alarma. Sí que es cierto que Castilla y León, como viene siendo histórico, presenta mejores datos que la mayoría del resto de España, ¿no? En relación, por ejemplo, a la tasa AROPE, nos situamos con la 9ª comunidad con menos tasa AROPE. Pero sí que es cierto, bueno, que nos pone en alarma en ciertas situaciones y, claro, que nos pone en alarma con el objetivo de seguir trabajando, ¿no?, y de seguir llevando a cabo esas políticas sociales que son necesarias. Pues como ves, María, el informe no da ningún dato optimista, pero bueno, se va a seguir trabajando en ello. Gracias, Natalia. Bueno, desde 2015 este informe del que les hablamos dibuja el mapa de la pobreza en España en función del AROPE, lo decía el entrevistado, un indicador de pobreza y de riesgo de exclusión social. Hay mucha diferencia, además, entre las comunidades del norte y las comunidades del sur, con una tasa mayor de pobreza. Castilla y León, lo cierto es que está algo mejor que la media, pero las cifras también son preocupantes aquí, Eduardo. Sí, en el global, como recordabas, ya el pasado viernes conocimos a través de este informe que en nuestro país hay 13 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Eso supone alrededor del 28% de la población de nuestro país y 380.000 personas más que el año anterior. Y en Castilla y León, pues esta sería la fotografía de la pobreza que arroja ese estudio. Fíjense, el 23% de los ciudadanos de la comunidad, es decir, casi 1 de cada 4, está en esa situación. Es más de medio millón de personas. Además, son más de 77.000 personas más que el año anterior, pero es muy similar a la cifra del año 2015, año de referencia en este informe. Además, si se fijan, casi el 18% de los castellanos y leoneses vive en riesgo de pobreza, es decir, son hogares con una renta inferior al umbral de la pobreza y son más de 400.000 personas en nuestra comunidad. Y otras 145.000 personas sufren carencias severas en materia social o económica. Son hogares que no pueden permitirse, por ejemplo, mantener la casa a una temperatura correcta, comer carne o pescado al menos un par de veces a la semana o también que se ha retrasado en el pago de alguna factura o de algún plazo. Gracias, Eduardo. Bueno, pues primera valoración en la mesa con esa tasa de casi el 23% de pobreza en Castilla y León, y nos decían también en la entrevista, según este informe, los pobres cada vez son más pobres, ¿no? Se incrementa. Sí, al final una situación de crisis lo que viene a ser, lo comentaba Jonathan en el entrevistado, es mitigar y casi disminuir las clases medias. Y el informe no hace más que poner negro sobre blanco una situación que se viene padeciendo ya no solo con la pandemia de la COVID-19, sino que venimos de una situación, echamos la vista atrás 10-15 años atrás, tuvimos una crisis económica muy severa desde el año 2007-2008, cuando parecía que se empezaba a resolver un poco la situación, caímos en pandemia, luego la situación, el contexto de este año tampoco es sin duda favorable y fijaos un poco lo que estábamos hablando, la fotografía que habéis hecho al inicio de este programa, personas mayores de 60 años, situación de las mujeres, situación de los menores de 18 años, colectivos más vulnerables que hacen agravar aún más esta cuestión. Decías además que la situación actual no favorece para nada, pero es que este informe no tiene en cuenta la guerra de Ucrania, o sea, recoge los datos anteriores a ese estallido, con lo cual entendemos que el próximo informe que tengamos respecto a esto todavía agravará más esos datos, ¿no? Sí, yo creo que el problema es que no hay una clase media consolidada, digamos, entonces hay mucha clase media rayando el límite con las situaciones vulnerables y cualquier imprevisto, cualquier crisis, sea del tipo que sea, hace que muchas familias de ese tipo entren dentro de los límites de pobreza. Hay que consolidar, yo creo,
tanto salarialmente como desde otro punto de vista social, una clase media que pueda hacer frente a imprevistos pues de vez en cuando, digamos, aunque es cierto que ahora se han juntado varias crisis sucesivas. Claro, lo que demuestra también este informe es que aumentan las personas definidas como pobres que sí que tienen trabajo y las personas también que están en riesgo de pobreza y que tienen estudios universitarios. Esto es algo que habitualmente no se veía en las últimas décadas. Claro, al final el mercado laboral no ha conseguido recuperarse en los últimos 10 o 15 años. Obviamente la gente se sigue formando, sigue habiendo mercado de trabajo, obviamente se retrajo durante los peores años de la crisis, parecía que la situación empezaba a crecer poco a poco, pero de nuevo nos hemos encontrado con una problemática muy compleja y al final es la situación de la pescadilla que se muerde la cola. Volvemos otra vez a reiterar los mismos problemas y lo que apuntabas, María, lo que nos encontraremos el año que viene probablemente siga siendo malo y flaco favor nos haríamos simplemente en quedarnos con el dato de que no estamos tan mal. Obviamente la situación no es tan mala con respecto a las comunidades autónomas que están más al sur de la península, pero hay que hacer medidas urgentes. Ha aumentado mucho. Castilla y León ha sido la segunda que más ha aumentado en este tiempo. Yo quería hacer referencia a lo que decías de los trabajadores pobres. Antes prácticamente el que estaba en riesgo de pobreza era porque no tenía un trabajo y unos ingresos. Ahora mismo hay un 20,8% de trabajadores que tienen salarios por debajo del nivel de pobreza, que son 9.500 euros al año. Esto es muy preocupante porque también hay que plantearse qué tipo de trabajo estamos dando a la población. La precarización del trabajo, ¿no? Claro. Esos sueldos que no son para nada dignos. O sea, hay un 21,8% de trabajos temporales que afectan un poco lo que yo decía antes. En cuanto llega una crisis, esos trabajos temporales, o sea, esa gente que tiene trabajo temporal se queda sin trabajo y entra en situación de pobreza o de riesgo. Estos son datos objetivos, pero también es cierto que más del 30% de los hogares no puede afrontar gastos imprevistos y eso genera una sensación de incertidumbre, ¿no?, que también mina la moral de estos hogares, no solo la cartera. Sí, la situación de vivir al día, que en cuanto te llega el más mínimo imprevisto, pues al final es muchísimo peor aún. Esto, perdona, no quería decir que esto afecta mucho también al consumo en general en la sociedad. Al final la familia o las personas que viven al día pues retraen mucho su consumo, tanto en ocio y tiempo libre como en cualquier otro producto que no sea básico. Bueno, queríamos avanzar, nos vamos en directo hasta Carpio, en la provincia de Valladolid, porque allí ponen en valor el papel de la mujer rural. Su día se ha celebrado este fin de semana, pero todavía hay ecos de esa fecha que pretende reivindicar el papel que cumplen ellas en nuestros pueblos. Vamos contigo, Ana Duarte. Efectivamente, y en esos actos de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, como bien comentábamos antes, se va a entregar una beca en materia de investigación de igualdad de oportunidades y conmigo tengo a la persona que ha recibido esa beca. Muy buenas tardes, David. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Yo te quería preguntar, es una beca en la que se dan 7.000 euros para invertir en ese proyecto de investigación. ¿Cuál es tu proyecto? El proyecto con el que he concurrido a esta beca de investigación versa sobre los nuevos nichos de empleabilidad en el medio rural de la provincia de Valladolid, enfocado a mejorar la calidad de vida en nuestro territorio. Se trata de ver cuáles son las oportunidades de nuestro territorio de cara a generar nuevos ámbitos de empleo, bien a través del trabajo por cuenta ajena o a través del trabajo por cuenta propia, a través del emprendimiento. Y luego otra variable que considero muy interesante y que creo que debemos empezar a trabajar en diferentes ámbitos de investigación y también de actuación es la atracción de nuevos pobladores al medio rural, y creo que es muy interesante el poder conocer cuáles son las necesidades que puedan tener esa nueva población a la hora de establecerse en nuevos territorios o en nuestros pueblos de la provincia de Valladolid, ver esas necesidades y sobre todo también potenciar las oportunidades que nuestro territorio les ofrece, que yo creo que son muchas si lo comparamos con el tipo de vida que se lleva hoy día en las grandes ciudades, que están excesivamente colapsadas, con muchísima población, con problemas de contaminación, donde las personas pues apenas tienen tiempo para poder desarrollar su vida personal, y yo creo que el medio rural de Valladolid nos ofrece muchas ventajas de cara a estas personas que puedan venir a nuestros pueblos. Pues muchísimas gracias, David, y precisamente ese proyecto de investigación que tú has presentado y de empleo hablaremos más tarde con la asesora económica de la Diputación de Valladolid, que es la que nos va a explicar esas actuaciones en ese
ese segundo plan de dinamización para la mujer rural de la provincia. Gracias, Ana Duarte, en directo desde Carpio, en Valladolid. Bueno, estamos hablando del Día Internacional de la Mujer Rural, se celebró este fin de semana. No sé si creéis que tenemos suficientemente en consideración a las mujeres de nuestros pueblos que tanto han hecho y siguen haciendo por nosotros. Yo, María, siempre digo que cuando se tiene que celebrar un Día Internacional de algo es porque algo sigue fallando, y ojalá que algún día no hubiera que conmemorar o recordar determinadas cuestiones, porque eso significaría que se ha conseguido alcanzar el objetivo. Pero aún así, el entrevistado ha dicho una frase muy interesante, que es buscar nuevos nichos, y creo que tiene que ver con lo que justo estábamos comentando ahora. En una época de crisis, donde todo es pesimismo, que se reviste casi de un manto de negatividad, es donde tienen que aflorar estas ideas que pueden resultar a ser emprendedoras, tienen que buscarse esos nuevos nichos, y al final la crisis lo que hace es agudizar el ingenio, y ojalá que este contexto pueda servir para buscar esas nuevas iniciativas. Santiago. Sí, hombre, yo creo que el papel de la mujer rural es básico, para empezar, porque no se puede revertir la situación de despoblación sin que haya mujer en los pueblos, eso es evidente. Entonces, hay que buscar un nuevo, digamos, yo creo que un nuevo papel de las mujeres rurales, que quizá han sido históricamente las mujeres más, no sé si sometidas es la palabra, pero con menos presencia en la vida social, en la vida cultural, en la vida laboral de sus poblaciones. Buscar un nuevo papel para estas mujeres que adquieran protagonismo, porque además son, está mal que lo diga yo que soy hombre, pero en muchos casos, en casi todos, mucho más dinámicas y más emprendedoras que los hombres. Hablas del papel histórico de la mujer en nuestros pueblos, nuestras madres, nuestras abuelas, como mucho, no tenemos que ir mucho más allá, eran mujeres rurales. ¿Creéis que se enfrentan a retos diferentes a los de las mujeres actuales? ¿Tiene algo o poco que ver la mujer rural actual con la de hace 50 años, un siglo? Bueno, quizás ha podido avanzar, pero volvemos un poco a abundar en la misma idea. Si se tiene que seguir celebrando esto es porque todavía tienen más trecho que recorrer en ese sentido, y obviamente la situación de desigualdad puede ser mayor. Y coincido con lo que dice Santiago, es decir, hay muchas ideas emprendedoras que están gestadas por mujeres, y eso es fundamental que se siga pudiendo impulsar en ello. Y sobre todo, aunque nos estemos adelantando mucho en el tiempo, este plan de dinamización rural que pone en marcha la Diputación de Valladolid es un plan que además lleva desarrollándose varios años, tiene varias fases y que va a concluir en el año 2024. Sería interesante conocer los resultados y cómo, un poco a través de esta acción política, se consiguen empezar a realizar cosas. Sí que es cierto que ellas son muy dinámicas, también es verdad que el empleo en los pueblos está en manos fundamentalmente de hombres, ese trabajo en la agricultura, pero también son básicas las actividades, ¿no? Para ellas es fundamental tener una vida, digamos, activa, ¿no? Con propuestas que llegan al medio rural, con planes como estos de la Diputación, y además lo decía Santiago, luego ellas son las que mejor responden, o sea, cuando se hacen cursos para mujeres en los pueblos tienen muchísima más respuesta que cuando se hacen en un centro cívico al uso de una gran ciudad. Sí, sí, yo creo que decía antes lo del sometimiento histórico, pero históricamente también las mujeres han trabajado mucho en los pueblos, aunque no se les ha reconocido. Ellas han llevado en muchos casos la casa, han llevado en muchos casos las labores del campo. Entonces son mujeres acostumbradas a tirar para adelante, a cometer proyectos no fáciles, y yo creo que si se les da un empujoncillo, se les plantea una serie de dinámicas, lo que tú decías de unos cursos para mujeres, de unas clases, pero también otras iniciativas empresariales o de emprendimiento, ellas van a responder muy bien y pueden ser una de las salidas que tienen nuestros pueblos. Y un último apunte, simplemente, creo que tan importante como eso es generar una labor de concienciación y educación que afecte desde la infancia, es decir, todas las etapas educativas, y que atañe tanto a hombres como a mujeres. Es decir, esto no es una cuestión, sino que de sexos o de géneros, es una cuestión de involucrar al conjunto de la sociedad. Bueno, vamos a seguir avanzando en el discurso informativo de la mañana. Les decíamos que el calendario de vacunación en nuestra comunidad tiene hoy una fecha marcada en rojo. Comienza la campaña de la gripe y los más mayores podrán combinar ese pinchazo también con la cuarta dosis del COVID. La provincia donde se pone en marcha hoy esa vacunación conjunta es Soria. Vamos hasta allí, Irene Rodríguez. Efectivamente, y de hecho este Hospital Virgen del Mirón está siendo un goteo constante de pacientes, recordamos, mayores de 60 años que hasta ahora no habían recibido su cuarta dosis. Uno de los pacientes que ya lo ha hecho es Luis Miguel del Campo. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, perfectamente. Oye, ¿qué tal te ha sentado el cuarto pinchazo? Bien, no se entera uno. Es una leve circunstancia que les pasa desapercibida.
¿Te parece la cantidad de gente que hay? Porque es verdad que un poco antes de las 12 no había prácticamente nadie en la sala de espera, pero ahora no deja de llegar gente, ¿no? Veo cierta falta de organización, como en las anteriores, porque anteriormente las vacunas que nos han puesto aquí existía otro sistema en cual había una cita ya con un horario más fijo. En cambio ahora te hacen una cita, por ejemplo, de entre las 12 y la 1. Claro, no es extraño de que exista esa acumulación de gente. Pero vamos, bien. Lo que he hecho en falta es, por ejemplo, pues mucha gente de que a lo mejor cuando sale de ponerse la dosis es muy posible que necesitaría un sitio donde, por ejemplo, tener un cierto reposo, una estancia, a saber, por ejemplo, reaccionar, sino que tienes que irte a la calle directamente. Considero es un fallo también de organización. Pues nos hacemos eco de esta demanda que hacéis los pacientes para que podáis reposar, ¿no? Después de recibir el pinchazo. Tú has recibido también la de la gripe. Sí, las dos, sí. Llevo muchos años ya poniéndomela, la de la gripe. Considero que es conveniente, sobre todo para las personas ya de mi edad, que siempre tenemos un mayor riesgo de... Es así. ¿En qué brazo te han puesto una y otra? Sí, una en cada brazo. La de la virus en el izquierdo y en la derecha el de la gripe. Luis Miguel del Campo, muchas gracias por atendernos. Nosotros vamos a seguir aquí, tú también, tú ya te puedes marchar. Que tengáis buen día. Nosotros estamos en directo. En directo, pero lo volvéis a repetir a lo mejor. Sí, en ciltv.es. Pero de las 8 o de las 7. Las 7 de Castilla y León Televisión. Bueno, que paséis buen día, chicos. Bueno, pues ahí dejamos a Luis Miguel del Campo que se marche. Recordamos, uno de los 29.000 pacientes que están llamados a recibir esa cuarta dosis y también la vacuna de la gripe para esta campaña. En unos minutos vamos a charlar también, a hablar con los enfermeros responsables del equipo de vacunación. Gracias, Irene, desde Soria. Buen día para ti también y buen día para Luis Miguel, que nos lo deseaba a todos nosotros. Bueno, el SOR esta vez está adaptado a nuevas variantes del COVID. Esto lo tienen que tener en cuenta nuestros telespectadores. Contiene la cepa original, la del principio, y la Omicron. O sea, es ya como la versión mejorada, la versión mejorada de la vacuna. Y se pueden administrar, como decíamos, las dos vacunas a la vez. ¿Creéis que va a tener buena respuesta a esto? Sí, porque sobre todo creo que se hace un llamamiento a una normalidad. Después de ya prácticamente 2 años desde que estalló toda la situación, bueno, pues que ahora ya en el calendario de vacunaciones se incorpore esto, pues es una buena señal. Y Luis Miguel es el mejor ejemplo, lo acabamos de ver, él está estupendo y está bueno. A ver cómo se ve esta tarde en la tele cuando lo pongan. El lema de este año, la mejor protección para ti y para los que te rodean. Incide otra vez la Administración en que es un gesto solidario, ¿no? Vacunarse. No sé si a medida que va avanzando la pandemia ya se nos diluye un poco ese sentimiento colectivo de solidaridad. Sí, hombre, puede ser que también la vuelta a la normalidad pues haya hecho olvidar un poco lo mal que lo pasamos. Pero bueno, yo creo que entre la población mayor tendrá bastante aceptación. En general respondieron bien las primeras veces y yo creo que responderán bien ahora. Y es muy importante combinarlo con la vacuna de la gripe porque también puede afectar de forma más grave, digamos, este año y bueno, pues cuantos más riesgos se puedan evitar, mucho mejor. Sobre todo lo que comentaba el entrevistado, hay que plantear una infraestructura que permita a todas las personas que se vayan a vacunar una situación de comodidad durante los minutos que tengan que estar, no realizar una cola en la medida de lo posible que sea excesiva, que luego les den ese lugar para estar un rato tranquilos. Es decir, que se vuelvan un poco a recuperar los protocolos que se hicieron durante los primeros tiempos. Claro, protocolos sí, pero lo que no veremos esta vez serán vacunódromos. Claro, exacto. Se planteó el tema de los vacunódromos y se descartó. Bueno, eso no implica que no tenga que haber pues eso, una sala, claro, una sala de espera o lo que sea para que de una vez pinchados o vacunados pues puedan estar allí 5 o 10 minutos por si acaso. Claro, al no haber vacunódromos tampoco hay llamamientos masivos por años, que es a lo que nos hemos acostumbrado en otras dosis. Esta vez la cita tiene que ser cita previa a través de teléfono, de la app de SACIL, por ordenador. Cuando estamos hablando de determinados sectores de edad, no sé si estos sistemas son lo suficientemente efectivos para concertar una cita. Bueno, al final, obviamente, si no están tan familiarizados con las nuevas tecnologías, tienen el sistema clásico de reservar cita. Lo fundamental es que tanto la atención presencial como telefónica funcionen bien, que funcionen de forma eficaz, porque eso es lo que va a permitir que se genere un dinamismo. Sí, porque ya ha habido malas experiencias con el servicio telefónico, sobre todo. Bueno, pues vamos a seguir avanzando con más temas porque precisamente la pandemia vino a agravar otro problema al que se enfrentan los pacientes de la comunidad cuando tienen que enfrentarse a una prueba o tienen que ir al especialista, las llamadas listas de espera. El pasado mes de mayo la Junta anunció un plan de choque para reducir la demora a 21 días en 6 meses y ya sabemos cómo va a estas alturas del año, Eduardo.
Pues sí, un plan de choque, como decías, para reducir esas listas de espera que parece dar sus primeros frutos, porque a fecha 30 de septiembre, hasta hace bien poquito, hemos sabido ya que la lista de espera para una operación quirúrgica en Castilla y León es de 135 días, son 9 días menos que hace exactamente un año. Además, también ha bajado el número de pacientes en esa espera, como vemos, ahora son 39.503, son casi 3.000 pacientes menos que hace un año. Y por especialidades, es traumatología la que tiene más lista de espera, con 12.200 pacientes, 45 más que en 2021. Le siguen oftalmología, cirugía general y también aparato digestivo. Donde se produce un incremento en la lista de espera es para una consulta externa. Casi 275.000 personas, pacientes, ahí lo ven, están esperando, aunque es un grupo que sí que se ha reducido, es el que están pendientes de asignación para una de esas consultas. En cuanto a pruebas diagnósticas, la demora media durante el tercer trimestre de este año se ha reducido en 3 de las 4 especialidades de pruebas, mejor dicho, que se estudian en este informe. Hay que esperar menos para que nos hagan un TAC, una resonancia o una ecografía. Sin embargo, hay que esperar 3 días más para una mamografía, 55 días en total. Dice el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León que este plan va lentamente bien porque incluye el verano, una época en la que hay menos actividad quirúrgica, más aumento de lista de espera, pero que esa lista se ha incrementado menos de lo que se esperaba. María. Gracias, Eduardo. Bueno, pues son los resultados del plan de choque de la Consejería de Sanidad y de la Junta de Castilla y León. Por tanto, baja el tiempo que tiene que esperar un paciente en Castilla y León para ser operado, 9 días menos, pero todavía no se llega a ese objetivo que había puesto el presidente antes de finalizar el año. Todavía queda, se va avanzando, lo comentaba ahora Eduardo, se va avanzando lentamente, todo avance siempre es bienvenido, siempre es positivo, pero sobre todo me quería centrar en que el Procurador del Común recientemente también alertó de la situación del Bierzo, donde pidió medidas extraordinarias y al final la estadística computa todos los centros hospitalarios que tenemos en Castilla y León, con lo cual hay que tener en cuenta a aquellos hospitales donde las listas de espera se van reduciendo de una forma lógica y progresiva y aquellos donde les cuesta un poco más y es donde hay que implementar estas medidas extraordinarias. Sí, porque sí que es cierto, perdona Santiago, que ya ha habido, después de conocer estos datos, ya ha habido respuestas, ¿no?, de las diferentes provincias, pues bueno, de esa comunidad a, no sé, iba a decir a 9 velocidades, sí. No sé si tanto como eso. Sí, hombre, la verdad es que hay mucho desequilibrio territorial, efectivamente. La media dice que vamos avanzando, aunque demasiado lento, la verdad, porque 9 días a estas alturas de octubre no creo que nos dé para bajar 21 días a finales de año, pero bueno, sí que es verdad que va disminuyendo, pero hay que tener en cuenta todos los factores. Efectivamente, hay que hacer análisis hospital por hospital o provincia por provincia y ver dónde se está enquistando la situación o dónde se está cronificando y hay que poner más medios para bajar eso. No obstante, 135 días siguen siendo muchos días. Bueno, seguiremos hablando de las listas de espera, pero tenemos que ir ahora en directo hasta Ávila, a Navalacruz, con una noticia de última hora. Allí sigue abierta la investigación de Juana Canal, una mujer que desapareció en 2003, hace casi 20 años, y cuyos restos mortales se hallaron este verano en la zona donde estás tú. Elena Rodríguez, vamos contigo. Sí, muy buenos días. Pues a finales del mes de junio aparecieron en este punto muy cerca donde nos encontramos esos restos óseos, en un principio de una persona desconocida, pero al poco tiempo fue el Instituto Toxicológico de Madrid quien determinó que esos huesos correspondían, ese perfil genético, a Juana, una mujer desaparecida hace 19 años. Su desaparición se denunció en Ciudad Lineal, en Madrid, y lo que no se explica es cómo sus huesos llegaron hasta aquí. Ahora ya con esos permisos concedidos hay un operativo desplegado, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, que lo que están haciendo ahora mismo es intentar levantar el suelo, están trabajando en él, para ver si así puede emanar algún olor y poder encontrar alguna pista o incluso algún resto de ADN para así poder determinar el por qué llegaron hasta aquí. Vamos a recordar un poco este caso, y es que cuando se denunció su desaparición, Juana dejó en casa tanto teléfono móvil como su cartera, como también la documentación, pero alegaron que había mantenido una fuerte discusión con su pareja. No se supo nada de ella. La familia buscó y luchó durante muchísimos años. Ellos no han querido cesar en esa búsqueda que se ha mantenido durante 19 años.
Nos comentan desde la Policía Nacional y desde Guardia Civil que ahora estas labores que están haciendo aquí pueden durar varios días. Han desplegado tanto perros como drones porque todas las hipótesis están abiertas. También hay declarado secreto de sumario, pero alegan que todo puede pasar y están pendientes de cualquier resto que puedan encontrar. Pues muchas gracias, Elena Rodríguez, desde Navalacruz, en Ávila, con esa última hora. Casi 20 años de espera para una familia. Recordamos, sus restos se encontraron parcialmente este verano en esa zona abulense. La fallecida era de Madrid, todavía no se sabe qué hacía por allí. Y bueno, la familia decía, cuando ya se encontraron los restos en verano, que por fin podían descansar y dejar de ir por la calle buscando a su hermana, a su madre. Pensemos, el factor tiempo, 19 años son muchísimos. La ciencia forense afortunadamente ha avanzado. Hay que confiar en el trabajo que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ojalá que puedan encontrar alguna pista que consiga empezar a esclarecer o a desmadejar el ovillo en el que se ha convertido esta investigación. La verdad es que es impactante y sobre todo para la familia es una, entre comillas, buena noticia el hecho de que puedan dar sepultura a los restos de su ser querido y al menos descansar y saber, bueno, les queda saber qué es exactamente lo que pasó, pero bueno. La investigación sigue abierta también para saber qué pasó con su pareja por aquel entonces. Desapareció, dejó una nota a él. Cuando desapareció Juana, él dejó una nota y dijo: he discutido con vuestra madre, he intentado buscarla pero se ha ido de casa y no la encuentro. Y hasta el día de hoy tampoco se sabe nada de él. Todo apunta a un claro caso de violencia de género. Esa investigación sigue abierta, claro. Claro, ahora es fundamental dejar trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que seguramente que harán su labor concienzudamente y esperemos que al menos haya una resolución para aclarar qué es lo que pasó. Bueno, vamos con más noticias. Este domingo en varias ciudades de todo el país hemos visto manifestaciones que piden la retirada de la enmienda a la Ley de Protección Animal. Es una enmienda que ha puesto en marcha el Partido Socialista y que a estas horas queremos analizar con Cristina García, vicepresidenta de PACMA. Muy buenos días, Cristina. Buenos días. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es su principal reivindicación con esa enmienda que ha propuesto el PSOE? Pues bien sencilla, que la retiren. Claramente, que la retiren. No podemos permitir que una ley de protección animal primera y única que va a haber en el país se pueda permitir que excluya a tantísimos animales, que ya de entrada excluye a muchos, porque es una ley cuyo ámbito de aplicación abarca a animales domésticos exclusivamente y a animales silvestres en cautividad, pero que además dentro de los animales de compañía, me refería a animales de compañía, se excluya a los perros o animales destinados a actividades específicas, donde podemos incluir ya no solo los perros de caza, sino los de guarda, pastoreo, perros guía, perros policía, en fin, tantos animales que se utilizan al fin y al cabo como herramienta para una actividad, se han excluido de su ámbito de aplicación. Es algo que no se puede admitir y que de hecho nos haría retroceder décadas en la protección de los animales. Por lo tanto, la reivindicación, repito, es bien sencilla, que la repitan, no podemos permitirlo. Cristina, hay voces que aseguran que precisamente esta ley excluye a los perros que más lo necesitan, a los perros de caza que a su juicio siguen siendo víctimas de maltrato, de muerte. Así es, los perros que se destinan a la actividad cinegética son con diferencia los perros que mayor maltrato sufren, ya no solo por la actividad a la que se dedican, que implica un riesgo de por sí, por estar expuestos a esa libertad, digamos, y interacción con animales que viven en estado silvestre, los disparos que se efectúan por parte de los cazadores, sino de por sí el trato que reciben por parte de sus propietarios es en la mayoría de las ocasiones lamentable. Las condiciones en las que los mantienen, las realas, por ejemplo, son deplorables. Están viviendo entre sus propios excrementos, permanentemente atados, apenas sin atención veterinaria, en unas condiciones higiénicas extremas. Pero es que además del maltrato que sufren en su día a día, la tasa de abandono que tenemos en España al finalizar la temporada de caza es la mayor de toda Europa. La caza genera un abandono de perros brutal que las protectoras no pueden asumir y que ya no solo es un abandono sino la muerte. Cuando no los abandonan, los asesinan. Cristina, una última cuestión, rápidamente. Las comunidades que ya contaban con protección frente a la caza, ¿cómo queda ahora su legislación con esta enmienda que ha propuesto el Partido Socialista?
Bueno, si saliera adelante tendríamos una ley marco que aplicaría en todo el territorio nacional y que por lo tanto a la que las comunidades autónomas se tendrían que adaptar. Es una ley de mínimos, las comunidades autónomas podrían mejorarla, pero ya estamos teniendo ejemplos de algunas comunidades que pretenden modificarla tan pronto se apruebe la ley nacional, y si excluyen a estos animales es de esperar que las autonómicas también lo hagan. Pues Cristina García, vicepresidenta de PACMA, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en directo. Muy buen día. Muchas gracias, buenos días. Bueno, enmienda que propone el Partido Socialista. PACMA les acusa de haberse vendido al lobby de los cazadores. No solemos asociar a los socialistas con los cazadores, pero en este caso pues ha salido por ahí. Sí, habrá que ver en qué queda la enmienda, pero bueno, yo lo que creo es que no hay que provocar un enfrentamiento entre colectivos. Yo creo que todo el mundo, supongo que incluidos los cazadores, están por la labor o por el cuidado de que no se maltrate a los animales, ni los perros de caza, ni ningún otro tipo de perro, y que no se les sacrifique. Es decir, el bienestar animal es algo en lo que debemos de trabajar todos, y el enfrentamiento entre ciertos colectivos yo creo que nunca radicaliza mucho las posturas y nunca acaba bien. Entonces yo no entraría ahí. Y sobre todo porque existen ahora dos corrientes de opinión: quienes defienden que el sector cinegético, el sector de la caza, tiene una serie de particularidades, quienes defienden que todos los animales son iguales desde el punto de vista científico y que esta decisión responde a la política. Bueno, pues bien, pues esto se ha trasladado al ámbito político, al propio equipo de gobierno, donde existen dos facciones diferenciadoras, y coincido totalmente con Santiago. Al final creo que los cazadores no tienen por qué contemplar que sus perros sean maltratados, abandonados, etcétera, etcétera, porque su cuidado redunda en el beneficio de la actividad que están realizando. Perdonad que se interrumpa, porque a estas horas el presidente de la Junta y el alcalde de Valladolid firman un protocolo y una declaración de intenciones con la empresa Innovat, que va a fabricar baterías eléctricas en Valladolid. Vamos a ir hasta allí en directo, vamos a recibir esa señal. De producción, en la cadena de valor y de producción de las baterías. And then in looking at where we are here, looking with Valladolid, we are very excited about the land that is available in Valladolid. It's a great site and a great opportunity. Y en el caso de Valladolid, la verdad es que estamos muy interesados en la parcela, digamos, que está aquí disponible. Nos parece una gran oportunidad, un suelo muy interesante. So it's a great match for our project. Bueno, estaban hablando de la parcela donde se va a instalar esa empresa Innovat, muy vinculada estrechamente con Switch Mobility, esa empresa que también se va a sentar en Valladolid y que va a dedicarse a hacer autobuses eléctricos, ¿no? Valladolid últimamente en la punta de lanza de toda esta tecnología. Y está muy bien, desde luego, pero claro, una cosa es un protocolo, una declaración de intenciones, que es lo que están haciendo, pero volvemos a retomar el punto de partida con el que hemos empezado el programa. En una situación en la que estamos de crisis, la ciudadanía y sobre todo el tejido empresarial lo que está demandando es soluciones, lo que está demandando es agilidad a nuestra clase política para que tan pronto como sea posible se empiecen a implementar soluciones. Y es que además lo estamos viendo, la confianza empresarial ha caído un 5% en este último trimestre. Sí, yo creo que es una buenísima noticia, en este caso para Valladolid, pero creo que también para el resto de la comunidad autónoma, porque al final todas estas empresas traen mucho empleo indirecto y servicios relacionados, vinculados con ella. Claramente es una empresa que va a trabajar, supongo, porque todavía no se conocen mucho los detalles, que principalmente para Switch Mobility, pero bueno, los 4.000 empleos que el alcalde de Valladolid decía que van a crear, supongo que no es a corto plazo, pero es una esperanza para empezar a encarrilar un poco estos problemas de los que hablábamos antes. Desde luego que sí. Bueno, pues con esa esperanza nos quedamos. Enseguida vamos a volver, pero tenemos que hacer una pequeña pausa de apenas 5 minutos. Les esperamos. Estamos de vuelta, esto es Está Pasando. Les decíamos antes que Soria hoy es la provincia pionera para la vacunación conjunta de gripe y de COVID también. Y les decíamos que ya ha finalizado prácticamente la vacunación en las residencias de mayores y en los centros sociosanitarios. Y ahora las dosis se extienden pues a la población general. Irene, vamos contigo otra vez.
Efectivamente, aquí ya se está vacunando a los mayores de 60, pero nos han recordado desde el equipo de vacunación, estamos con Daniel Cano, que también se está vacunando, por supuesto, a los mayores de 80 todavía, porque hay que ir de los de mayor edad a los pacientes de menos, ¿no? ¿Cómo estáis haciendo todo el protocolo a partir de hoy? Eso es, la vacuna, la cuarta dosis está confirmada ya, está autorizada para mayores de 60, lo que pasa es que se va haciendo una escalada. Aunque se hayan puesto los medios de comunicación que ya se empieza a vacunar más de 60, lo vamos haciendo a días. Hoy, por ejemplo, ahora por la mañana estamos vacunando a los mayores de 80, luego esta tarde vamos a vacunar a los mayores de 75 y a lo largo de la semana lo que hacemos es hacer diferentes campañas para que en 2-3 semanas aproximadamente pues intenten estar los mayores de 60 enteramente ya vacunados. Pero se intenta hacer la escalada, más que nada por gestión, organización y por las propias vacunas, que al final si no es mucha gente. ¿Cuánta gente y cuánto tiempo calculáis que vais a estar vacunando este grupo de población diana? Pues hoy, por ejemplo, ahora por la mañana vacunamos más o menos unas 200 y esto es una línea. Esta tarde, por ejemplo, hay 2 líneas, entonces multiplicas, pues son 400. En total, hoy en todo el día pondremos unas 500, 600 vacunas. Yo espero que en 3 semanas o así, esto es una estimación, pero en 3 semanas, 2, 3, 4 semanas, me imagino que estará todo el grupo de más de 60 vacunado. Hay que recordar que está este punto de vacunación en Soria Capital. ¿Cómo puede venir la gente? Porque tiene que pedir cita previa. Y en los centros de salud del resto de pueblos, del resto de la provincia de Soria, ¿cómo tienen que hacerlo? Porque no hay cita previa necesaria, ¿no? En ese caso. Hay muchas maneras de poder coger la cita. A ver, al final, si viene alguien sin cita, que viene desde un pueblo que se ha pegado 1 hora en coche, se le va a vacunar, obviamente. Pero decimos que mejor con cita por el tema de la organización. Las citas se pueden coger por la aplicación de móvil SACIL Conecta, que eso es para todo Castilla y León. Se puede coger a través de la propia página del Salud, que pone Salud Castilla y León y te da opción de coger citas. Se puede coger desde el centro de salud, o bien llamando o bien acudiendo. Pero sí que decimos de que intente coger cita. Si intentan coger cita y pone que no hay campañas disponibles porque se han llenado todas las campañas. Entonces lo que tienen que hacer es refrescar la página o la aplicación y a lo largo de toda la semana pues seguirán saliendo campañas para poderse vacunar. Daniel Cano, del equipo de vacunación de Soria, muchas gracias. Nada, a ti. Pues nos quedamos también muy pendientes nosotros de todo lo que ocurre en este punto de vacunación del Hospital Virgen del Mirón de Soria. Gracias, esa es la noticia desde Soria y asociado también a esta campaña de vacunación contra la gripe en Castilla y León que empieza hoy. A estas horas ya se ha producido una de las imágenes clásicas también. El consejero de Sanidad ha recibido su pinchazo y después de vacunarse Alejandro Vázquez ha atendido también a los medios de comunicación. Vamos a escucharle. Campaña de vacunación que esperamos tenga el éxito, por lo menos, de años anteriores y, si es posible, aumentarlo sobre todo en un grupo poblacional que quiero de aquí destacar, que es el grupo de los profesionales sanitarios, en el cual sí que pediríamos que fueran mucho más sensibles a esta vacuna y que realmente es una vacuna que lo que hace es protegerte tú y proteger también a los demás para evitar la transmisión de esta enfermedad. Actualmente la comunidad ha adquirido más de 750.000 dosis de vacuna, que generalmente va dedicada a personas mayores de 60 años, va dedicada también a personas con enfermedades de riesgo respiratorio, enfermedades crónicas y a aquellas personas que son inmunosuprimidas y a los trabajadores de los servicios públicos esenciales, sanidad, servicios sociales, bomberos, policía, etcétera. Creemos que es, como digo, altamente recomendable el ponerlos en estas poblaciones y yo creo que realmente todos los años Castilla y León tiene una buena cobertura vacunal en las vacunas de la gripe y este año esperamos que siga siendo también una de las primeras comunidades. Bueno, Alejandro Vázquez, que ya tiene su pinchazo. El consejero, por cierto, ha insistido en varias ocasiones que las vacunas son el mejor instrumento para reducir la mortalidad, pero no sé si esa idea se va olvidando a medida que avanza la pandemia. Y si se olvida hay que recordarlo, para eso están las autoridades políticas y contamos con un gran equipo de profesionales en el ámbito sanitario y fijaos lo curioso que resulta que hemos leído, hemos escuchado en estas últimas horas que el sindicato SATSE ha pedido al gobierno que incluya en la casilla de la renta una nueva casilla para poder financiar sanidad. Es decir, la pandemia ha revelado la importancia del trabajo de este sector y no hay que olvidarlo y si se olvida, pues obviamente hay que recordarlo. Sí, hay que recordar también que más allá del COVID, que efectivamente es peligroso, la gripe todos los años se cobra miles de muertos en España
Quizá como es una enfermedad, digamos que común, no lo ponemos en valor, pero hay que recordarlo. Y yo sí que haría referencia a lo que decía el consejero. En el colectivo de profesionales sanitarios el porcentaje de vacunación no es muy elevado y creo que deberían de vacunarse algo más. Por lo que decían, por ellos y por los pacientes. Aún así, en nuestro país siguen siendo las tasas más elevadas, pero sí que es verdad que a medida que han avanzado las dosis, el colectivo de sanitarios ha ido pues perdiendo las ganas de vacunarse, quizás, ¿no? Sí, y sobre todo el virus sigue siendo un problema, quizá no tan letal como sucedía antes. Hemos visto la eficacia de las vacunas y también quizá la relajación en algunos sectores pueda ser también un enemigo en este caso. Bueno, y volvemos a Carpio, en la provincia de Valladolid, porque allí colean los actos con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural. Ana Duarte, cuéntanos. Efectivamente, precisamente en estos momentos acaba de finalizar esa jornada y como bien os adelantaba me encuentro con la asesora económica del área de empleo de la Diputación de Valladolid, que hace unos minutos ha estado exponiendo precisamente esas actuaciones del segundo plan de dinamización para la mujer rural de Valladolid. Buenas tardes, Ana Isabel González. Buenas tardes. Coméntanos, ¿qué medidas concretamente se van a hacer para dinamizar a la mujer rural? Te comento, el plan contiene 6 ejes y en cada uno de los ejes hay multitud de medidas, un total de 55, pero un poco lo que he comentado a lo largo de esta jornada es que se van a hacer medidas de dinamización de la mujer rural en el ámbito del autoempleo, es decir, se fomenta el autoempleo en la mujer. Otras que van dirigidas a la formación en varios certificados de profesionalidad, todos ellos vinculados a las tecnologías de la información y la comunicación. Además, vamos a hacer una serie de procesos participados con las mujeres de la provincia y hemos un poco reclamado que nos hagan propuestas y que nos manden una serie de propuestas y de actuaciones que les venga bien en el ámbito de la provincia, porque lo que queremos es hacer un ámbito participado, es decir, que no todo venga del parte de los técnicos, sino que los técnicos, junto con el tejido social de la provincia, podamos extractar una serie de medidas en el ámbito del empleo y el autoempleo. Al hilo precisamente de que queréis que sea participativo y que participen, tú en esta jornada has abierto ese debate a que esas mujeres que hoy están aquí te trasladen unas peticiones, ¿no? Así ha sido. Entonces, lo que me han trasladado es un tema de comunicación, de que cuando vayamos a solicitarles esas medidas comuniquemos previamente claramente los objetivos y lo que pretendemos de ellas. Ellas se han ofrecido a ayudarnos en ese sentido, es decir, a trasladarnos todas estas peticiones y a la vez otra de las preguntas que nos han hecho iba relacionada con el tema de la sostenibilidad y la Agenda 2030. En ese ámbito nosotros estamos trabajando a nivel interno en la Diputación para vincular con los presupuestos de la provincia todo el ámbito de la Agenda 2030 y hemos trasladado que vamos a hacer actuaciones de sensibilización de nuevo a la provincia para extractar al menos 2 mesas participadas. Pues muchísimas gracias, Ana Isabel, y de vital importancia, María, seguir celebrando este Día Internacional de la Mujer Rural para seguir fomentando e incentivando el empleo precisamente para las mujeres en la provincia. Gracias, Ana, desde Carpio, en Valladolid. Bueno, y hoy, hace escasos minutos, la verdad, se ha publicado el barómetro de octubre del CIS, con muchos titulares. Edu, vamos contigo otra vez. Titulares políticos, porque acaba de ser publicado este barómetro del CIS, que lo que recoge es la estimación de voto, el apoyo a los partidos políticos. Si hoy hubiera elecciones generales, el PSOE sería el partido más votado con el 32,7% de las papeletas. Es la cuota más alta de la legislatura y lo sitúa 4 puntos por encima del PP. Los populares, según este barómetro, obtendrían el 28,7%. En tercera posición repetiría Unidas Podemos con un 12,7%, mientras que Vox se hunde y baja en este barómetro de los 2 dígitos por primera vez en lo que va de legislatura. Se anotaría Vox solamente un 8,8% de los votos. Gracias, Edu. Bueno, la cuota más alta de la legislatura para el PSOE, 32,7% de los votos. Ya lo anunció Tezanos la semana pasada en un evento que tuvo, que el Partido Socialista subía. Bueno, estos datos nos vuelven a reflejar que estamos en una situación, otra vez, con los 2 grandes partidos mayoritarios, los mismos de los que hablamos la semana pasada acerca de la crisis del Consejo General del Poder Judicial. Y bueno, pues aquí están otra vez de nuevo en cabeza y habrá que echar mano nuevamente de la llamada aritmética electoral. ¿Vuelve el bipartidismo entonces, Santiago? Sí, todo apunta a que vuelve el bipartidismo. Yo creo que además
pues las dificultades, los pactos y acuerdos que ha tenido que hacer el Gobierno con fuerzas nacionalistas, con fuerzas extremistas y los acuerdos que ha habido en otras comunidades también hacen a la gente visualizar que tanto partido provincial, uniprovincial, nacionalista, no lleva a buen resultado, con lo cual yo creo que al final los dos partidos principales van a consolidar su base ciudadana, su base política. Y sobre todo porque ya otra vez en el tablero ya están poniendo sus cartas sobre la mesa con esa famosa batalla de los impuestos, con lo que comentábamos del Consejo General del Poder Judicial, y no conviene olvidar que venimos de septiembre, donde se ha producido ese cisma, esa ruptura en el gobierno catalán entre Esquerra Republicana de Cataluña y Junts, que ha influido, y vamos a ver qué va pasando en estos pues lo seguiremos barómetros. Analizando. De momento os tenemos que despedir. A estas horas, Miguel Ángel Díaz, profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, muchas gracias. También Gracias, Santiago María. González, Gracias. director del Día de Valladolid. Muy buen día, gracias por estar con nosotros. Y ustedes quédense, porque enseguida llega el análisis de Está Pasando. Hoy sobre la mesa los accidentes laborales. No se lo pierdan.